Hola amigos de Matemática Uni, en este video veremos algunas reglas de derivación, algunas principales. En primer lugar tenemos la función constante. Decimos que y es igual a f de x y eso es igual a c, donde c es una constante. Por lo tanto, vamos a decir que la derivada de y con respecto a la variable x es igual a 0, dado de que c es una constante. Ahora tendremos un pequeño ejemplo. Tenemos la gráfica x y f de x en el eje x y en el eje y respectivamente. Tenemos la función y igual a 2 y evaluamos en los puntos 1 y punto 2 con respecto al eje x. Por lo tanto, tenemos que la derivada de y con respecto a la variable x es la variación de y entre variación de x, teniendo en cuenta que la variación de y es 0 y la variación de x es 2 menos 1, entonces d de y entre d de x es 0. En segundo lugar, tenemos a la función identidad. Ahora decimos que y es un f de x y eso es igual a x. Decimos que es identidad dado de que el valor de x se ve reflejado en y. Si es que x vale 1, y vale 1. Si es que x vale 2, y vale 2. Por lo tanto, d de y entre d de x es 1. Tenemos el ejemplo que, dicho sea de paso, es el único, ¿no? X y f de x. Tenemos esa recta, la cual, como es identidad y la pendiente es 1, el ángulo tiene que ser 45 grados, ¿cierto? Dado que la tangente de 45 es igual a 1. Ahora, tenemos que d de y entre d de x es igual a la pendiente de dicha recta. En este caso tenemos que d de y es 3 menos 0 y d de x es 3 menos 0 también. Por lo tanto, tenemos que la pendiente es 1. En tercer lugar, tenemos a la función potencia simple. Decimos de que y es igual a f de x y este a su vez es igual a x elevado a la n. Entonces, la derivada de y con respecto a la variable x va a ser igual a n por x a la n menos 1. Hay que tener en cuenta de que n es un número, o sea, una constante. El n baja y el exponente queda restado en 1. Ahora un pequeño ejemplo, decimos de que y es igual a x cuadrado. Queremos hallar la derivada de y con respecto a x. Decimos entonces que el exponente 2 baja y a la vez es restado menos 1, quedando 2 veces x. Segundo ejemplo, tenemos que y es igual a x a la quinta. Entonces, d de y con respecto a la variable x va a ser igual a 5 veces x elevado a la 5 menos 1, o sea 4, 5x cuarta. En cuarto lugar tenemos el producto de una función por un escalar. Tenemos de que y es igual a un k por f de x, donde f de x es una función que depende de x y k es un escalar, o sea un número. Entonces la derivada de y con respecto a la variable x va a ser igual a ese número, esa constante k, por la derivada de la función f de x o f de x'. Como ejemplo tenemos la función y igual a 7 veces x a la quinta. Ahora decimos que la derivada de y con respecto de x es igual a esa constante k, que es 7, por la derivada de x a la quinta con respecto a la variable x. En este caso ya teníamos resuelta la derivada de x a la quinta con respecto a x, que era 5 veces x a la cuarta. Multiplicando por el número 7 nos saldría que d de y entre d de x es igual a 35 veces x a la cuarta. Como quinta regla de derivación tenemos a la suma de dos funciones. Tenemos entonces de que y es igual a f de x más un g de x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a la variable x va a ser igual a f' más g', o la derivada de f de x con respecto a x más la derivada de g de x con respecto a x. En modo de ejemplo tenemos de que y es igual a x más x cubo. Ahora, ¿cómo derivamos ello? Simplemente decimos que la derivada de y con respecto a la derivada de x sería la derivada de x más la derivada de x al cubo. La derivada de x con respecto a x sabemos que es 1, y la derivada de x cubo con respecto a x también sabemos que es 3 veces x al cuadrado. Por lo tanto, d de y entre d de x quedaría como 1 más 3 veces x al cuadrado. En sexto lugar tenemos al producto de dos funciones. Decimos de que y es igual a un f de x por un g de x.
Entonces nos piden hallar la derivada del producto de esas dos funciones. Decimos de que la derivada de y con respecto de x es igual a f' de x por g de x más f de x por g' de x. A modo de ejemplo, ponemos de que y es igual a x por x cuadrado. Y ya sé de que eso es x al cubo, y la derivada de x al cubo es 3 veces x al cuadrado. Pero hay que seguir con nuestro ejemplo. Decimos de que f de x es igual a x y g de x es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, d de y con respecto a d de x es igual a x' por x cuadrado más x por x cuadrado primo. X' es igual a 1 y x cuadrado' es igual a 2 veces x. Reemplazando ello, tenemos que d de y entre d de x es igual a 1 por x cuadrado, que sería x cuadrado más 2 veces x cuadrado, y eso a su vez es igual a 3 veces x al cuadrado. Ahora, como séptima regla de derivación, tenemos a la división entre dos funciones. Y igual a f de x entre g de x. Decimos que la derivada de y con respecto a la variable x es igual a f' de x por g de x menos f de x por g' de x entre g de x al cuadrado. A modo de ejemplo tenemos de que y es igual a x cubo entre x cuadrado. Hay que darnos cuenta de que esto es x y la derivada de x es 1. Tenemos que f de x es x cubo y g de x cuadrado. Tenemos que d de y entre d de x es igual a x cubo prima por x cuadrado menos x cubo por x cuadrado prima entre x cuadrado elevado al cuadrado, que sería x a la cuarta, ¿no? Sabemos que la derivada de x cubo es igual a 3 veces x cuadrado y la derivada de x al cuadrado es igual a 2 veces x. Entonces estos valores van a ser lo que vamos a reemplazar. D de y entre d de x quedaría como 3 veces x al cuadrado, que sería x cubo prima, por x al cuadrado menos x cubo por 2 veces x, entre x al cuadrado elevado al cuadrado, que sería x cuarta. Arriba tenemos 3x cuadrado por x cuadrado, que es 3 veces x a la cuarta. Y al costadito tenemos que x cubo por 2x es 2x a la cuarta. 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta es x a la cuarta. Dividido ello entre x a la cuarta es 1. Por último, les dejo escritas las 7 reglas de derivación que hemos estudiado en este capítulo, y así puedan estudiarlas. Muchas gracias por ver el video.